Hola otra vez. Antes que nada agradezco tu atención, tu paciencia y disposición para atender, si así ha sido, el conjunto de videos que he venido entregando recientemente y en los cuales he venido promoviendo el voto y, mejor aún, reflexionando sobre las maneras como podemos ir definiéndolo en tanto forma de expresión, por lo mismo como un acto comunicativo. Es decir, reflexionando acerca de los significados que podemos o hemos querido dar a nuestra muy personal y social libertad de elegir a nuestros representantes legislativos y gobernantes en México. Mañana, 7 de junio, se efectuarán finalmente las tan mentadas elecciones intermedias que nos han traído en los días recientes abrumados. Serán, después de las elecciones de 1997, las más importantes en nuestro país, y esto por varias razones. La primera de ellas porque obedecen a una reforma estructural fundamental, como lo fue la reforma política aprobada por el Congreso el año pasado, 2014. En segundo lugar, porque esa reforma legislativa introdujo cambios radicales en la manera como esperamos los mexicanos ejercer la libertad de elección, introduciendo, entre otras cosas de importancia histórica, la figura del candidato independiente, que viene a ser el reconocimiento y la extensión natural del principio constitucional que establece el derecho de todo mexicano a votar y ser votado sin necesidad de pertenecer necesariamente a un partido político. Esta sola adición encamina nuestra democracia por un sendero de madurez que aún está por ponerse a prueba, pero que, estoy seguro, nos rendirá más frutos que decepciones. En tercer lugar, la relevancia de estas elecciones va de la mano del significado que los mismos ciudadanos empezamos a clarificar con cada una de las distintas manifestaciones que podemos abrazar al momento de emitir nuestro sufragio. Con el paso de los años, hemos pasado de solamente tener en la oferta electoral lo presentado por los partidos oficiales, al hecho de abrir la posibilidad de anular el voto, no como mera ocurrencia, sino como una opción registrada. Asimismo, la posibilidad de votar por algún candidato o partido no registrados mediante asentar su referencia en una casilla blanca. Desafortunadamente, estas dos opciones, aun cuando a la fecha han ido cobrando popularidad por distintas razones, aún están sujetas a vacíos legislativos, teóricos y prácticos que las dejan al margen con carácter de meros datos estadísticos discriminables por carecer de una definición en tanto formas expresivas, entre las que está incluida, guste o no, la abstinencia. Formas expresivas relacionadas con el acto comunicativo que implica el voto, comprendido como mensaje político. Así pues, con este cuarto video pretendo tocar esas fibras sensibles que te ayuden a ti, ciudadano y elector, a razonar tu voto. Y ahora que digo razonar, valga la siguiente consideración. Al momento de estar solo, en la mampara de la casilla, frente a las boletas donde marcarás tus decisiones, recuerda siempre que nada más que tu libertad es lo que determina tu decisión. Frente a ti tendrás varias opciones que van desde elegir de manera directa a un partido político, un candidato específico o una fórmula de candidatos, para el caso de las elecciones locales, o de manera indirecta a una coalición de partidos, aun cuando éstas, por lo pronto en mi opinión, son perversiones democráticas que deberían ser erradicadas de la legislación porque conllevan una contradicción ideológica fundamental al empatar partidos opositores para confrontar a un tercero entendido como enemigo común. Y también contarás con las opciones de anular tu voto, ya sea tachonando la boleta por voluntad propia o por error. Votar en blanco designando un partido o candidato no registrado. O incluso es posible que decidas en ejercicio de tu derecho no asistir a la casilla y mediante tu abstención intentar un mensaje específico, aunque difuminado, vago.
Recuerda también que, aun cuando en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales el voto se define contradictoriamente, a la vez como un derecho y una obligación, lo que axiológicamente resulta una incongruencia que además va a contrapelo de lo establecido en la Carta Magna, el voto es ante todo un derecho. Nada, a no ser moralmente, y esto ya es debatible, nada ni nadie te obligan, por ahora y de forma específica, a ejercer ese derecho inalienable e intransferible. Contra las argumentaciones que buscan limitar tus opciones, anular también es votar, como también lo es la abstención. Nadie más que tú y tu conciencia pueden guiar el sentido de tu sufragio. La sola idea de forzar el sentido de éste se antoja un desatino, porque nadie puede controlar la decisión de la mayoría, decisión que está en buena parte sujeta al azar. Pero en la medida que razones tu voto, ese azar va perdiendo peso y entonces un conjunto de personas puede orientar la decisión de tal modo que implique un mensaje cuya interpretación puede ser más y más cerrada y clara. Fija en tu mente el mensaje que quieres enviar a la clase política, al sistema de gobierno, a la sociedad entera mediante tu voto. Convierte a la boleta en el medio de comunicación y a la urna en el canal por los cuales decir tu pensar y tu sentimiento, por los cuales manifestar tu actitud estética, es decir, sensible, frente a los problemas, oportunidades y circunstancias que nos aquejan como pueblo, como nación. Dicho lo anterior, entremos en materia para rematar por ahora y hasta alguna nueva futura ocasión lo reflexionado aquí. En el video anterior abundamos someramente el tema del voto nulo, y en gran parte porque es la duda entre si votar o no votar lo que hoy, dadas las condiciones de nuestra democracia y del sistema político y la oferta que tenemos ante nuestros ojos, lo que nos enfrenta a ese falso dilema. Hemos crecido, por motivos ancestrales, en una cultura de la culpa para la que definirse es motivo de reprobación, tanto como si se hace lo contrario, definirse. Eso nos ha hecho entonces una psicología social como pueblo de indecisos, de erráticos, veleidosos o incluso convenencieros a los que unos cuantos espejitos pueden conquistar, convencer, persuadir, de inclinar la balanza en favor de determinado personaje o plataforma política. Seguro te ha pasado que si externas el sentido de tu voto, no falta quien te culpe de haber contribuido a la circunstancia que se vive. Claro, votaste por A, entonces es por ti que estamos en estas condiciones, dicen. Pero también ocurre viceversa si tu voto fue en sentido contrario. Porque no votaste por B, estamos como estamos, dicen. Pero si tuviste la iniciativa de anular tu voto, quizá por indecisión o por descontento y por lo tanto a modo de protesta, o por error, en cuyo caso no te enteras porque anularon tu voto en la casilla, o preferiste designar a alguien de tu confianza en la casilla blanca, es decir, votar en blanco, también se te señala como culpable e incluso como saboteador. Y no nada más. Si optaste por abstenerte o te viste obligado por la circunstancia muy personal a no asistir a la casilla, eres visto casi como traidor a la patria, apático, indiferente. Es mi culpa. Por mi culpa el país, democráticamente hablando, está como está, y esto se traduce a todos los demás aspectos económicos, sociales, políticos. Mea culpa, mea culpa. Y todo porque estas formas del voto, en tanto maneras de expresión del acto comunicativo de elegir, no están ni social, ni política, ni legal, ni filosóficamente definidas de manera que, a ojos del contrato social que nos une en tanto pueblo y nación, nos haga claro el mensaje en que pueden traducirse. Estos videos también, habrás observado, los he intitulado con un
una pequeña frase: voto incómodo. Y esto ha obedecido primordialmente a que desde el año 2006 y muy marcadamente del año 2009 en adelante, se ha dado lo que han querido llamar un movimiento anulacionista, que en un principio no había tal, sino que a partir del 2009 pues empezó a cobrar un poco mayor de importancia y por lo tanto de realidad. Hoy por hoy sí podemos hablar que existe ese movimiento anulacionista, como ya lo dije en otro video. Pero hablo yo de un voto incómodo porque ya sea que se haga un voto nulo, que se vote en blanco o que se abstenga el elector, resulta incómodo para aquellos actores que en el sistema político ven esta forma de expresión, el voto nulo, blanco y el abstencionismo, como una forma de salirse de las trancas, de salirse del huacal, como decimos en México. ¿Por qué? Porque al no estar definido qué queremos decir con unas y otras formas de expresión electorales, lo consideramos, si no un peligro, por lo menos algo difícil de asir y de controlar, y que, al contrario, precisamente por lo mismo, nos resulta fácil, útil al momento de establecer las perversiones democráticas que permiten mantener un sistema perfectamente aceitado en el sentido del beneficio de unos cuantos nada más. El voto incómodo, pues, es justamente el verdadero enemigo a vencer por los candidatos. Y digo esto porque teniendo la oportunidad de haber entrevistado a varios de los candidatos a diputaciones federales, locales, sindicaturas, regidurías, presidencias municipales para estas elecciones, les he hecho entre varias la siguiente pregunta: ¿cuál es el enemigo a vencer por fulanito de tal? Invariablemente me contestan: el abstencionismo. El abstencionismo verdaderamente es un enemigo a vencer. Pues solamente si lo vemos desde una perspectiva estrictamente psicológica, como una referencia actitudinal mórbida. Me explico. Si solamente el abstencionismo obedeciera a la apatía de la ciudadanía, pues iría yo de acuerdo en que sería el enemigo a vencer y que buscáramos que la gente se involucrara y participara más activamente. Pero cuando vemos el abstencionismo como otra forma más de expresión de lo que nosotros decidimos de nuestra elección, entonces las cosas cambian, porque la abstención como mensaje puede también tener distintos niveles de lectura. Eso es lo que nosotros tenemos que definir. Y entonces, cuando es vista así, la abstención deja de ser un enemigo a vencer para mejor convertirse en una manera de interpretar lo que el ciudadano, la población, realmente está teniendo como interés y como necesidad. No insistiré en lo mismo. Solamente diré que estas opciones que hemos venido tratando, de tomarse estas opciones más las que se añaden del voto nulo, el voto blanco, ahora candidatos independientes e incluso la abstención, de tomarse en una perspectiva de absolutos, podrían perfectamente abrir la puerta a la necesidad democrática de la segunda vuelta. Algo que está todavía por discutirse en nuestro país, y justificar así la articulación de otras figuras democráticas apenas incluidas en nuestra Constitución como meras alusiones, es decir, la consulta popular, el referendo y el plebiscito, pues lo discriminado sería lo que quedara por debajo de ciertas cotas específicas. El electorado entonces tendría la certeza y confianza de estar mandando de veras señales, mensajes claros de sus preferencias, de sus tendencias, de sus intereses, incluida la opción de abstenerse, y el poder finalmente sería otorgado por una mayoría absoluta, no total, pero absoluta desde el punto de vista estadístico, y no por una mayoría relativa, insisto, en el tema estadístico, quizás asociada con una minoría absoluta, como puede serlo el voto duro de los simpatizantes y militantes de una representación política en particular.
dato al que apuestan sobre todo los partidos de viejo cuño. Y esto es importante porque todo voto, sin importar su sentido, debería de contar para hacer un mapa más equitativo en el plan y estrategia de cada elector. Igualmente contrarrestaría al temido abstencionismo, aun cuando no lo eliminaría como factor determinante y opción adicional en el ejercicio de la libertad ciudadana. En el fragmento anterior de estas exposiciones que he venido haciendo, pudimos ver a Denise Dresser plantear algunas definiciones, algunas aproximaciones a definiciones de lo que podría entenderse o significar con el voto nulo. Esas mismas significaciones también podrían aplicarse con algunas modificaciones y especificaciones para el voto blanco e incluso para el abstencionismo. Hablemos ahora de la abstención. Así la describen y explican los investigadores José Antonio Crespo y Flavia Freidenberg. ¿Qué hablamos cuando hablamos de abstencionismo? Bueno, la abstención es un alejamiento de los ciudadanos respecto de la política, en particular las elecciones, que es la forma que tenemos los ciudadanos de participar. No es la única, pero es la imprescindible en una democracia representativa. Gente que no se siente vinculada con el tema, que no siente que la política es parte de él, que no le afectan o no puede incidir sobre las políticas públicas o las siente muy lejanas, decide abstenerse en términos generales. No es lo más adecuado para una democracia porque se supone que los ciudadanos deberíamos de participar por lo menos en decidir quiénes nos van a gobernar, en qué proporción los partidos, qué plataformas respaldamos y cuáles no respaldamos. Entonces, lo ideal sería desde luego una participación electoral elevada. Ahora, en esta definición que nos propone José Antonio, que me parece muy clara, me parece que la clave que él subraya es una especie como de desafección de la política o desinterés de la política. Desde ese punto de vista, ¿estarías de acuerdo, Flavia, en que la abstención en realidad es un acto no propiamente político? Digamos, ¿hay o no hay un mensaje político detrás de abstenerse? Lo que pasa es que también depende de si estás en un sistema donde el voto es obligatorio o no. A ver, vamos por ahí. Creo que hay países en los que es obligatorio votar. Claro, en la mayoría de los países de América Latina es obligatorio votar, pero hay otros países como Colombia que no, o países como España donde no es obligatorio votar. Por tanto, también el hecho de abstenerse puede ser un mensaje siempre político, ¿no? Pero un mensaje de la cosa va bien y no necesita el sistema que yo me involucre para que se tomen las decisiones. ¿Cómo hacer la diferencia entre elecciones en condiciones de normalidad democrática o elecciones que se encuentran en una situación más crítica? Claro, porque las circunstancias desde luego hacen que leas de manera distinta, por ejemplo, la abstención o cualquier otra expresión, digamos, electoral. En el caso mexicano es también los movimientos que quieren impedir que haya la elección, que claramente responden a una protesta, pero una protesta ya más airada, más radical. En el caso de México yo creo que la abstención tiene que ver con indiferencia de la política, o sea, gente que verdaderamente dice, a mí no me interesa, yo estoy en otras cosas. Pero también hay muchos que lo hacen por protesta, que es lo que le llamamos abstención activa. No es que estén conformes con las cosas, es que ya no creen ni siquiera en el mecanismo del voto, no creen en el sistema electoral. Muchísimos de los abstencionistas en los debates dicen, es que el INE está comprado por los partidos, no es autónomo, o por el gobierno en su caso, o la mafia del poder, en fin, cada quien lo decide como quiera. Frasea y lo construye. Pero y hay compra de votos y se alteran los votos, no van a respetar mi voto, ni siquiera lo van a contar. Hay mucho de eso en la abstención. Y hay una posición en muchos de los abstencionistas, que no en todos, las encuestas a veces nos ayudan a determinar, de decir, yo no voto para que vean que yo no estoy avalando a su sistema de partidos, ni electoral, ni político. Entonces no es de conformismo, es de protesta. Okay. Lo que pasa es que a veces no tienes los elementos para saber cuándo es uno, cuándo es otro, porque la abstención entra todo dentro de un paquete. En ese contexto, ¿la abstención beneficia o perjudica la consolidación de los sistemas democráticos? Déjame darte dos respuestas. La primera respuesta muy al contexto mexicano. La abstención en una coyuntura como la que estamos viendo puede ser la expresión, la manifestación de un derecho. Es decir, los ciudadanos en un sistema democrático deben tener la oportunidad de manifestar y de ser
manifestar libremente su opinión de no querer participar. La segunda lectura, la abstención, en esta idea de abstención activa, puede ser entendida, como decía el profesor Crespo, como una opción de protesta. Lo que yo experimenté en el 2005 en el Ecuador, lo que experimenté en Argentina en el 2001 y lo que vengo de experimentar en España, que es lo que está ocurriendo ahora, es una implosión del sistema de partidos en estos casos por dificultades de espacios donde la ciudadanía pudiera canalizar esta protesta. El abstencionista activo, sobre todo, el que sí se aleja de las urnas como una expresión de protesta, está buscando hacer una presión política también, mandar un mensaje también. Yo digo de todas maneras que ese mensaje se diluye porque hay muchas otras, hasta desde que porque te perdiste la credencial de elector y no puedes votar, ¿cuántos son esos? O los que se quedaron a ver el fútbol en su casa y ya les dio flojera, en fin. Es difícil entender el mensaje en la abstención, por eso a los partidos, por lo menos en México, no les preocupa demasiado la abstención, porque no es un mensaje tan claro de protesta. Sabes que puede haber ahí elementos de protesta, de desafección o de presión para que las cosas cambien. No es simplemente decir la democracia no sirve. En algunos casos sí, en otros es quiero que cambie y quiero mandar un mensaje de inconformidad de cómo están funcionando las cosas. Detengámonos un momento. Esta falta de claridad que apunta José Antonio Crespo en relación con el mensaje y el significado del abstencionismo, por lo pronto en lo que es a nuestro país, México, tiene también una importancia vital en lo que he venido tratando en estos videos, de tratar de encontrar el meollo para poder establecer una definición concreta, correcta, adecuada, ajustada a lo que los mexicanos queremos o podemos establecer como significado de las distintas opciones electorales que tenemos, incluido el abstencionismo. Mientras esto, como decíamos, en el Código Electoral no esté establecido a la letra puntualmente y de acuerdo con lo que realmente ocurre en nuestro país y con una flexibilidad que permita estar siempre pendientes de los cambios que se dan en la sociedad, pues esto no podrá caminar como nosotros imaginamos, democráticamente hablando. Les conviene dar esta interpretación, de decir, pues es que están conformes, es decir, si no están actuando en consecuencia, digamos, entonces eso es lo que ellos tienden a interpretar por conveniencia propia, es decir, no es que estén enojados, es que, pues es que sienten que las cosas van no tan mal. Una relativa, digamos, abstención, que algún porcentaje importante del electorado se quede en sus casas, puede resultar incluso cómodo para las interpretaciones postelectorales de los partidos políticos. Eso es importante. Por eso a los partidos les molesta menos. No habíamos visto, por ejemplo, con los partidos una reacción tan fuerte contra el abstencionismo, incluso cuando llega a ser del 60%, que contra el voto nulo que hubo hace 6 años. Pero está este otro fenómeno que es distinto y que es el tema del voto nulo. José Antonio, ¿qué es el voto nulo y cómo se puede interpretar? Coinciden algunas cosas con los abstencionistas activos, es decir, de protesta, en el sentido de decir, ningún partido me convence, todos son corruptos, en lo esencial yo no veo grandes diferencias. Algunos dicen que se vayan todos, algunas posiciones radicales del voto nulo es para que se acabe el sistema de partidos. Eso no va a ocurrir. En muchos otros casos, que es el mío, es decir, no, es que queremos mejorar el sistema de representación, queremos más mecanismos de representación, más instrumentos de control sobre nuestros representantes, con distintas figuras. De ahí surgió de hace 6 años del movimiento nulo, la reforma que incluyó candidaturas independientes, que es otra forma de protesta contra los partidos, se puede votar por ella. Yo creo que vale la pena en este programa hablar de ellas. Consulta popular, iniciativa ciudadana, es decir, nos dieron... Desde luego no de la forma en la que nosotros queríamos, pero nos dieron instrumentos de participación y de mayor control. La reelección legislativa, que no teníamos, es una forma de más o menos poder controlar a tu representante. Bueno, se trata de mejorar la democracia desde mi punto de vista, no de sustituirla por alguna otra cosa, ni de terminar con el sistema de partidos y querer ejercer una democracia directa. No es posible en sociedades modernas, complejas. Se trata de mejorar la democracia. ¿Cómo le hacemos llegar a los partidos nuestro descontento? Absteniéndonos no es la mejor manera desde mi punto de vista, precisamente porque se diluyen muchas interpretaciones. El voto nulo, no hay duda, estás anulando específicamente con una leyenda, tachando toda la boleta, diciendo ninguno de los partidos me gusta, para decirles, si somos muchos del voto nulo, que quede claro el mensaje, es decir, estamos inconformes con las cosas como se están dando. Ábranse a cambiarlas, ábranse a darnos elementos de participación,
a mejorar la representación. De todos modos, aunque muchos ciudadanos anulen su voto, pues algunos partidos van a ganar, otros van a perder, es decir, no va a alterar la manera en la que se van a configurar, conformar e integrar los órganos de representación política. Bueno, eso es porque el voto nulo no tiene efectos respecto a la elección en sí, hacia los resultados de la elección. Hay casos como en el brasileño, en donde si el voto nulo es en la elección es mayor que el porcentaje sacado por el candidato que más votos sacó o el partido que más votos sacó, se anula la elección y hay que volver a hacerla. Eso todavía en el caso mexicano no es posible, ¿no? O se queda la curul vacía, como me parece que en España ocurre. A ver, denme algunos ejemplos, estos me interesan. A ver, claro. Brasil, si el voto nulo es mayor al voto que obtiene el candidato ganador, entonces hay que volver a hacer la elección. Celebrar la elección. En el caso de España nos decías, José el voto nulo gana a los demás candidatos, se queda la curul vacía, nadie la ocupa, vacía. Es decir, se declara se queda vacante. un espacio de la representación política sin representante. Así es. Con lo cual, si se generaliza, puede tener consecuencias importantes. Sí, en 2005 Ecuador, 2006 Ecuador, a nivel de diputados, en la provincia de Pichincha, que es una de las más grandes, el que ganó es el voto nulo. Argentina, 2001, antes de la crisis de la caída del presidente de la Rúa, el que ganó fue el voto nulo. Y el voto nulo era muy sofisticado, o sea, no era solamente tachar la boleta, ¿no? Era, y yo no quiero incentivar este tipo de práctica. Es interesante saberlo, y además es interesante algo que está implícito en tu reflexión y en tus ejemplos. Es que estos fenómenos pueden tener consecuencias y pueden tener consecuencias relevantes para los sistemas políticos, y los ejemplos son cercanos en el tiempo y en la geografía. La clase política tiene que despertar. Es decir, esto ya lo hemos vivido. Lo que está pasando en estos momentos en México es un escenario muy similar a las elecciones previas de los momentos en donde colapsaron los sistemas de partidos. Lo que me parecía muy interesante que mencionaba el profesor Crespo es que estas reformas que se introducen en el sistema mexicano vienen de la mano de un movimiento como el movimiento nulo. Estas son reformas que profundizan la democracia y que deberían ser de la agenda programática de los partidos políticos. No tienen que esperar a que venga un movimiento ciudadano a introducir iniciativas, candidaturas, independientes, reelección. Esas son agendas que deberían, y eso pasa cuando la clase política, en algunos países le llaman la casta, aquí todavía parece que no, la clase política se desengancha, se desconecta de las demandas de la ciudadanía. Yo digo que incluso votar por un independiente es también mandar el mensaje a los partidos, en el sentido de decir, no confío en ustedes, que se lea también como un mensaje de rechazo, no al sistema como tal, pero sí a los partidos. Habría que ver quién es el candidato, de dónde viene, qué trayectoria, implica un esfuerzo mayor que el voto nulo, es decir, quiero ver quién es, y en todo caso voto por él, para mandar el mensaje a los partidos de que de todas maneras no me tienen contra. Ambos me han dado, digamos, un contexto, un cuadro en el cual, tanto en el caso de la abstención como en el de voto nulo, subrayan que se trata de medios a través de los cuales los ciudadanos pueden dar mensajes a los políticos, ¿no? Y pueden expresarse no solamente a través de la elección de las opciones partidistas que están en la boleta, sino no participando o participando y anulando el voto. Esa oportunidad pues, se da en las elecciones, y es, digamos, un momento en el cual los ciudadanos tienen un foro especial para expresarse. Pero, ¿qué tanto puede tener éxito en una elección intermedia, Flavia, como la que enfrentamos en México? Porque creo que hay una fuerte diferencia entre cómo escuchan en Latinoamérica el mensaje de las urnas cuando está en juego la presidencia de la República a cuando no lo está, como es el caso de 2015. Imaginemos un supuesto, 70% de abstención. ¿Qué hacemos? Es un mensaje claro. Imagínense 70% de abstención y un porcentaje importante de voto nulo. De los 30%. ¿Qué hacemos? La deslegitimidad que esto genera. La diferencia que yo encuentro entre las elecciones anteriores y las actuales aquí en México es que la gente se cansó. ¿Pero de qué se cansó? ¿Se cansó de la negociación política? No. Hace un año estábamos todos sorprendidos. En septiembre en este país pasó algo que se le quitó el velo. Y entonces la gente se cansó. ¿Se cansó de qué? Se cansó de estos privilegios, se cansó de esta cosa corporativa y se cansó de la impunidad.
corrupción hubo siempre. La percepción de la gente sobre esto me parece que es lo que ha cambiado. El temor es que este descontento que efectivamente se detonó en septiembre, ahí estaba, pero fue la gota que derramó el vaso y de pronto tenemos un descontento fuertísimo, como no habíamos tenido en otros procesos electorales, por lo menos recientes, que no se refleje en las urnas, porque los abstencionistas le apuestan a que la abstención sea del 70 o 80%, no va a pasar eso, porque hay un voto duro, por lo menos del 40%, que siempre va a las urnas. Entonces la abstención será cuando mucho igual que hace 6 y hace 12 años, no se va a notar el descontento ahí. Si el voto nulo, como dicen también las encuestas, es del 6%, igual que hace 6 años, tampoco se va a notar, y los partidos ya están empezando a decir, los he oído algunos miembros decir, ¿dónde estaba el descontento? La misma abstención, el mismo voto nulo, el mismo nivel de participación por los partidos, pues ¿dónde estuvo el descontento? Y que entonces no lean lo que les queremos mandar, el mensaje. Hasta 2012, México era la tercera nación latinoamericana con mayor abstención. Arriba solo se encontraban Colombia y Honduras. Usualmente, menos personas concurren a votar en comicios intermedios como el de este año. Las entidades federativas con mayor participación son Baja California, Chihuahua y Quintana Roo. Las entidades con menor participación son Yucatán, el Distrito Federal y Campeche. A partir de estudios sobre la elección federal de 2012, el entonces IFE concluyó que la cifra de voto nulo se elevó tanto por los que lo hicieron intencionalmente como por confusiones respecto a los partidos en coalición. Creo que la próxima reflexión tiene que ser cómo cosemos mejor el espacio donde se dan estas elecciones para que la ciudadanía se sienta que estos son los mecanismos que le ayudan a resolver la cosa común. Moralmente es muy discutible hablar de del voto, del sufragio, como una obligación. Esencialmente es un derecho. En algunos países de Latinoamérica y del mundo en general, pero nos interesa Latinoamérica, se entiende el voto como una obligación ciudadana, legalmente hablando. Es decir, el ciudadano debe de asistir a la casilla para emitir un voto. Pero en nuestro país la ley entra en una contradicción fundamental, porque desde la definición que hace en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, nos plantea que el voto es a la vez un derecho y una obligación. Así está a la letra. Y es una contradicción fundamental porque un derecho no puede ser una obligación. A todo derecho le corresponde una obligación, como a una obligación le corresponde un derecho. Pero no son lo mismo. No pueden ni deben ser entendidos de la misma manera. Si queremos ponerlo como obligación, como a lo que tienen algunos países, pongámoslo así tal cual en la ley y establezcamos la relación punitiva que sea suficientemente clara y determinante como para que yo como ciudadano diga, ah, chispas, si no voy a la casilla y no emito mi voto, estoy sujeto entonces a determinada acción punitiva, multa, castigo, etcétera, por no cumplir una obligación ciudadana, cívica, pero que esté establecida así en la ley. Pero como estamos, al menos en México, esto no sucede así, porque ni hay acción punitiva y nuestro derecho lo traemos así como que para arriba y para abajo, como se diría coloquialmente, como calcetín. Personalmente considero que es definitivamente un derecho humano y que inclusive aquellos países en que en sus reglamentaciones y sus legislaciones han establecido que es una obligación, realmente van en contra del derecho humano. Siendo esto un derecho humano, así como tal debe dejarse para el ejercicio que cada cual le pueda dar a ese derecho, por supuesto, estableciendo en contraparte las obligaciones correspondientes respectivas. En cada elector hay un determinado ánimo en favor, en contra o neutro respecto de la oferta política que se le pone enfrente. Es una contradicción democrática orillar al elector y al sistema político a depender de solo unas pocas y seleccionadas maneras útiles para expresar su adhesión, aprobación o repulsa o indiferencia respecto del proceso democrático en general y los términos y actores del mismo en particular.
La democracia no puede seguir siendo administrada como si fuera una tómbola. Hoy, como en 2006, los mexicanos estamos a prueba.